Lo único que faltaba es que no pueda recitar a Tusi estos Warriors. poetas contemporáneos, como los Tusi Warriors. Son los poetas de estos tiempos. Y Sí, bueno, obvio que sí. qué sé yo, peor es negarlo. Fede Pasos, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buen Bienvenido, día, profe bienvenido. Angie, ¿cómo están? Buenas. ¿Conocías a los Tusi Warriors? Los vi en Ajá. el Párense de Manos, que es un Sí. evento que hace el programa de Radio Paren la Mano, Ajá. como que se pelean streamers entre sí. Ah, bien. Le conté Sí. al profe, como me presta tanta atención, ya sabe. Ya sé de qué es se trata. experto en parece mano No, pero aproximadamente. aparte de que estamos viendo a ver a quién enfrento. Sí, Vamos. ¿quién- Apa, Sí. me gusta, ¿eh? Me la banco, me la banco. Ojo, ¿eh? Ah, Ojo. pero Me por gusta. favor. No sé, tenemos que buscar Manu un contendiente. Jove. Manu Jove se peleó con un libertario y lo hizo vos. Claro, con Mariano Pérez. Podemos Sí, buscar sí. algún periodista ahí, ¿no? Del pero otro tenemos bando. uno más o menos de nivel. Yo dirijo el diario Morón desde el 89. A mí, un Mañeto para arriba tiene que ser. Bueno. Mañeto para arriba. Cierto Y ahí, conductor no, de- también vas a poner un pibe que tiene 30 años a pelear conmigo. No, Mide 2 es, metros, es déjame por joder. edad, No, por peso, por vamos altura, por- todo. Cierto No, conductor de tele y radio que habla un poco así, medio que no abre mucha boca. Subite a la cornisa. Puede ser, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Puede ser. Ojo ahí. ¿Ese Me el gustito gusta. decís? ¿El que no te puede dar un gustito? ¿Es el mismo? Claro, Luis Ah, Majul. bien. Arroba Luis Luquita Majul Rodríguez. entrena todos los días, hace cosas. Bueno, pero te No, empezás a entrenar no te ya. Le hablamos a Maravilla Martínez que te empieza a entrenar, no te preocupes. Bueno, si le gustaron los Tusi Maravilla lo va a Warriors. entrenar a él, me parece. Bueno. Parece que se está medio más hacia. Sí, no, igual yo tengo, ¿cómo se llama? El que tiene el comedor en Roña El Castro. Roña Castro. al Roña Roña, Castro. que Roña, necesito que me des una Sí. mano. Igual le volvemos a recordar a Maravilla Martínez que yo, el profe Romero, te estoy esperando, ¿eh? Para Cierto. darte una buena paliza Cierto en la que- puerta de Data Diario. ¿eh? Cierto que lo habíamos amenazado y todo, No ¿no? te olvides, Vos yo, sabés el que- profe Romero, acuérdate. Venía siempre en un programa que estaba yo, Maravilla, y contaba, él se fue a Estados Unidos a entrenar. Y corría en una ciudad, yo no me acuerdo cuál, porque no me interesa tanto conocerlo, pero era una ciudad con colinas, ¿viste? Sí. No sé si ustedes fueron a ciudades donde hay. Bueno, y él entrenaba ahí, corría ahí. Claro. O sea, Como Rocky la yo escalinata. ni siquiera puedo correr contra él, ¿entendés? No digo Ni en- pelear. ni en ya en si pase me plana. corre, me alcanza rápido, porque está acostumbrado a entrenar duro. Yo no. Bueno, en fin, Fede, perdón, ¿eh? Vamos. Un dato más. Sí. 22 de agosto en el complejo Ad Media, Tusi Warriors, si les gustó la recitación del profe, tal vez te pueden invitar. ¿Puedo- Ojo. Recito en el escenario, puedo recitar. gustaría, Si me me invitan, gustaría. si me invitan, lo hago. Listo. Bueno, perdón. ¿Cómo va? Está bien, pero Buenas vea, tardes, vea diría al profe, Alejandro Delino. escuchar al profe cantando a pelo, debe ser una Apelo, cosa apelo. tremenda. Sí. No, pero me falta. Tremenda. Todavía no escuché la melodía. Voy a escuchar la melodía para. Bueno, perdón. Che, Perdón, Fede, está perdón. Fede Paso, es un hombre serio. Sí. Profesor de historia. Es el único que Tan- estudió tan seriamente en alumnado. toda esta habitación y Claro, por favor. Despedido. Sí. Bueno, buena noticia. Siempre hablamos de una más o menos. La Sí. caída del capítulo 3, yo creo que tenemos que, De la ley de tierras, ¿no? que De realzarla transgesión de como un triunfo. tierras. Sí, Es verdad, claro, es claro, verdad. claro. En toda la línea. Sí, Político, cultural, social. Sí, sin dudas. Me parece muy interesante. Sí, el cómo se dio la caída del capítulo 3, ¿no? Yo haría esa pequeña aclaración también. Digo, ¿cómo se dio? Porque fue el no del pueblo, rotundo, Sí. ¿no? Me parece. Sí, a esta columna le pusimos ley de tierras, la cuestión agraria, porque como solemos hablar de los problemas que tienen cierto eco en la actualidad, no es de ahora, ¿no? De hecho, la cuestión agraria de ese modo es todo un tópico del que hay escritos ríos de tinta, sobre todo el que llama al tema de la propiedad de la tierra, como la cuestión agraria viene del marxismo, autores como Ascuy Ameguino, por ejemplo, bueno, muchos autores que han problematizado la propiedad de la tierra en Argentina y los problemas que trae la hiperconcentración, ¿no? de grandes extensiones de tierras, que es un fenómeno que se profundiza en los 90 y también después de la devaluación de Duhalde. Ahí vino un quilombo bárbaro porque las tierras pasan a ser más baratas aún para los extranjeros, ¿no? Bueno, recién hablábamos con un intendente de Misiones, cuyo departamento tiene el 71% de las tierras en manos de una empresa chilena. Claro. Recién lo sacamos. Digo, porque a Arauco. veces resulta, claro, Arauco, a veces resulta difícil comprender, entender desde los lugares nuestros, ¿no? De los conurbanos, etcétera. Pero, bueno, Tavo le decía, bueno, el tema de las implicancias políticas. ¿Cómo haces? Vos gobernás un departamento del 70% está en manos de una empresa nada más.
Bueno, y él decía, nosotros la verdad tenemos diálogo, es medio complicado, pero porque cada vez que querés hacer una política social o querés ayudar a alguien, tenés que hablar también con la empresa, porque el 71% de su territorio está en manos de una empresa, en este caso, agraria, ¿no? Tiene bosques ahí. Sí, lo cierto es que si bien hoy se discuten otras cosas que son lesivas para la democracia y para la soberanía, no podemos dejar de destacar que la caída del capítulo 3 es muy importante y que el tiempo lo dirá, pero quizás cuando los jugadores de la selección argentina de fútbol plantearon esa bandera de las Malvinas son argentinas, quizás comenzó un tiempo nuevo, sin Bernardo Neustadt en este caso, pero quizás empezaron a correr nuevos aires, ¿no? Nuevos vientos de soberanía. Vos sabés que, bueno, ese es un debate interesante. O sea, ¿empezaron a correr nuevos vientos de soberanía a partir de la bandera o corrían nuevos tiempos de soberanía y se expresaron con la bandera, ¿no? Claro, porque totalmente. Hay un reverdecer nacionalista hace ahí. un tiempo en Argentina. hay algo ahí, ¿no? Sí, Que sin a duda. veces nos cuesta entender, porque no lo visualizamos, porque ya estamos demasiado encerrados muchas veces en nosotros mismos, en los teléfonos, en nuestros entornos. Pero la verdad es que, digo, porque si no, decís, ¿qué pasó que salió Tini a defender la ley de tierras? ¿Viste? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? Tini, ¿no? Emilia Mernes, que siempre se la Tibia tacha Mernes, como amor. tibia. Yo no claro. quiero hablar de política y de repente Decía- habla de la ley, ni más ni menos que de la ley de tierras, con lo cual, ni más ni menos, y me parece interesante el planteo que trae Fede, dice, ni más ni menos que la cuestión agraria trae, ¿no? Claro, es un tema muy profundo y que es difícil historizarlo a grandes rasgos porque tiene sus Sí, grises, sus cuestiones, pero volviendo al tema de la actualidad y cómo permeó este tema en la sociedad, no sé si vieron la encuesta de Q Social, la tenemos ahí en la 1, que lo que analiza Hoy hablamos es- un poquito de eso. Ah, ¿no? ¿hablaron Porque de esto? Bien. No, un cachito porque, digamos, comenté una nota de Fernanda Ruiz que analizó... Hay que llamarla, que Fede. analizó- sí, Sí, sí. Porque justamente han mensurado el impacto que tuvieron las menciones de este tema por parte de importantes exponentes de la música pop, sobre todo, ¿no? De 7 figuras de la música y del espectáculo generaron el 24%, casi 25%, de la conversación en redes, ¿no? Por supuesto Está que... bien, sí, se analiza en redes, está bien. Hoy no podemos, hoy ni nunca podemos mensurar la sensibilidad social en la calle a nivel numérico, por supuesto. Se siente que el tema permeó, pero en las redes hay números más exactos, ¿no? Entonces es importante cómo determinadas figuras públicas lograron permear el tema, instalar el tema. Es Sí, importante, ¿no? un dato político y hasta información, si se quiere. El gobierno empieza a ir marcha atrás cuando empieza a ver esto. Claro. No cuando no encuentra los votos en los gobernadores, ¿eh? Por lo menos esa es la data que manejo. No, Entran no. en pánico cuando empieza a ver que Tini postea, cuando empieza a ver que la sociedad está interesada para que esto no salga realmente. Pero lo que pasa es que son ¿no? los gobernadores los que se van para atrás cuando ven esto también. No, bueno, Bueno, está bien. más que Sí, Milei. por supuesto, por supuesto. Porque Después, si tuviera los votos lo haría igual, No. me parece a mí. ¿eh? yo ahí tengo como una duda. Igual una cosa trae la otra, es lo mismo en realidad. Pero digo, en términos políticos me parece que el gobierno empieza a ir para atrás cuando empieza a ver que referentes que hasta hace un tiempito no se metían en estas conversaciones, se empiezan a meter. Eso manifiesta que la base está, diría, ¿no? Alguien por ahí. Totalmente. La ley que intentó derogar el gobierno es una ley de 2011. Decíamos que después de la devaluación de Duhalde se profundiza la extranjerización de las tierras y la gran propiedad se intensifica también. No hablamos de que hay estados-nación que poseen cantidad de tierras, sino que son individuos particulares, ¿no? Ligados sobre todo al poder financiero. Un fenómeno bien típico del siglo XXI. El ejemplo paradigmático que dicen que desató la sanción de la ley de tierras en 2011, que es esta ley que pone un coto a la cantidad de tierra que puede tener un extranjero en un 15%, restricciones para los terrenos que tengan recursos naturales y demás. El ejemplo paradigmático es el de Valle Hermoso, en La Rioja, en 2008, donde un particular, un estadounidense, compró 200.000 hectáreas de tierra que incluían a los habitantes, la capilla, la casa de la plaza del pueblo, recursos naturales. Dame todo. Y todo, Me claro. llevo todo. Provocando, bueno, un gris que en la legislación no estaba contemplado, entonces permitió el uso de una cantidad de recursos de amparo y la tierra al final ni siquiera fue reclamada después por
por este yanqui. Así que este caso testigo disparó la ley Aún. de tierras de 2011. Totalmente, que Cristina Fernández de Kirchner en el tape 6 la presentaba de la siguiente manera. Artículos, pero que tiene por objeto precisamente eso, conservar en el dominio nacional, fíjense que no digo estatal, digo nacional, para que no haya ninguna confusión, que después empiecen que estatismo, privatismo, no. Esto es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad para invertir y para hacer producir esa tierra en beneficio de todos nosotros. También debo aclarar, esto no afectará los derechos ya adquiridos. Esto también quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes a ese momento, y esto hablaría de un país poco serio. Queremos un país normal, un país serio. Bien, las discusiones que siempre da el peronismo, esto de que el peronismo no es necesariamente estatista. O sea, las propiedades son mixtas. Hay una parte para el Estado, una parte para los privados, una parte para las comunidades. En ese momento también discutía con los medios, ¿no? En este momento es un momento de fuerte crispación, como se decía en ese entonces, con los medios de comunicación. Por supuesto que la ley de tierras tuvo sus críticas. Además, Fede, perdón, una cosita. Estatizar o expropiar está en la Constitución también, ¿no? Totalmente. Digo, hay muchos que hablan de la Constitución. Bueno, expropiar está en la Constitución, está escrito en la Constitución. El que viene a invertir tiene que leer que quizás el Estado, si no hace bien las cosas, te puede expropiar. Y quiero agregar algo chiquitito que no está en el radar de mucha gente. Ya para mí, para mi forma de ver, sé que lo podemos debatir en otro momento, pero que los cataríes estén comprando tierras en la Patagonia, para mí, digo, aunque legalmente no sea así, es un Estado comprando tierras en otro Estado. Digo, Sí. cuando los muchachos, los cataríes, ¿no? Que vienen de Emiratos Árabes, están comprando muchas propiedades, muchas extensiones de tierra, Perdón, es un quiero Estado decir algo. comprando en un Estado. Claro, no, porque si los cataríes, capaz la gente se cree que es un tipo de nacionalidad catarí. No, es el príncipe Claro, de son Qatar. los emires. O sea, son los emires, son los presidentes, los comprando dictadores, las familias el presidentas, dictador ahí está, de Qatar. claro, comprando tierras en Argentina. Sí, la Patagonia es una de las zonas más afectadas por la gran propiedad de la tierra por parte de extranjeros, la parte que toca con el Paraná, ¿no? Y con la vía troncal del Paraná, por donde pasa absolutamente todas las mercancías que entran y salen del país. En menor medida la Pampa Húmeda también y el norte argentino, ¿no? Es algo que es transversal a todas las regiones del país. ¿Sabés quién votó a favor de la ley de tierra de 2011? ¿Quién? Luis Juez. ¡Posta! Mirá cómo ¡Posta! tenemos ahí la placa en la que aparecen los votos afirmativos encanta, a esta me ley de encanta. tierras de 2011, promulgada y propuesta por en ese entonces el Frente para la Victoria. En el último lugar, a quienes verdad. póngase los Sí, lentes y vea Juez. que al final dice Luis Alfredo Juez, que hoy es uno de los espadachines mediáticos a favor de la derogación de la ley de tierras, que finalmente no lo consiguieron, pero de alguna manera van a tratar de hacerlo entrar, por supuesto. Bueno, hubo una bandera, ¿no? Contra Juez, ¿no? Que, hay media armada, no sé si fue Ah, del no. todo real, pero sí estuvo en las No, redes. hay una organización en No. Córdoba que No, se digo llama, la bandera, digo la que bandera. se llama Milei Culiadazo, es Sí. una organización política social Sí. que nace del pueblo y se expresó varias veces en contra de Milei Sí, y sí, también sí, contra sí. Juez, pero nada, es No, eso. que decía la bandera. La digo, bandera esa puso, claro. Juez, te vendiste a todos, Eso. no vendas. Claro, la Argentina. ellos son. Está bien, a mí me parece genial eso. Siempre hay que que- expresarse, hay que contar. que hablamos de los problemas del país, si sale alguna noticia diferente de otro ámbito y empezamos a elucubrar qué cosa tapa lo importante, ¿no? Y en las últimas horas, bueno, pasó el suceso de Facundo Moyano, esto que pasó en su departamento, que estuvo unas horas demorado, detenido y demás. Entonces, bueno, no hablemos de Moyano porque tapamos el tema de la ley de tierras y de la inviolabilidad de propiedad privada que se va a votar hoy. En 2011 también pasaba que el apellido Moyano se llevó los focos de la noticia. Tenemos ahí la foto porque fue el famoso acto en Huracán de Sí, Moyano. yo estuve. Creo que es más famoso el acto en River, en el que él se pone la gorrita Sí. y ya directamente se
propone como un posible candidato presidencial, pero en ese entonces Acá también... Te decían eso, yo estuve. Y decían, está lanzando la candidatura presidencial. Claro, Moyano. en ese entonces la pelea del gobierno con una parte de los sindicatos, que en ese momento Moyano era un alto dirigente de la CGT, se llevó las luces de la ley de tierras. De hecho, muchos como que con este tema recordamos que la ley que se está derogando es una ley del kirchnerismo. Claro. Vos sabés que sí, yo recién cuando empezó ese debate, ahí me puse a recordar, porque era interesante cuando hablamos con el intendente Misiones, que dijo, ¿cuándo compraron las tierras los chilenos ahí el 71%? En el 2002, dijo, todavía no estaba la ley de tierras. Podían comprar, por ejemplo, el 70% de las tierras. Y dijo, ¿y por qué era importante? Y porque era después del 2001. O sea, cuando nos empobrecen, a la gente no tiene para morfar, ahí es donde vienen los grandes capitales del coso y te compran el 70% del territorio. Y es lo mismo que está pasando ahora, porque lo que dijo el intendente es, nosotros producimos yerba. La yerba cobrábamos 280, hoy cobramos 240 y cobramos 80. O sea, somos más pobres, no tenemos para morfar. Y bueno, es el momento en que vienen estos tipos y te compran del 71, van a pasar al 80. Por eso necesitas una ley ahora, ya. La importancia de la cuestión social de las tierras, ¿no? Es decir, ningún individuo se realiza en una sociedad que no se realiza, como dice una de las verdades peronistas, y para que una sociedad se realice, tiene que tener control sobre sus recursos naturales, sobre su territorio y demás, que no significa que no exista la propiedad privada, sino que exista una cuestión de entender la importancia de los recursos estratégicos. Por eso quiero poner en valor en la última placa, en el mapa que hizo el Observatorio de Tierras, el trabajo que hizo la gente del Observatorio de Tierras, que es gente vinculada a los estudios históricos, porque si bien son de la Facultad de Económicas, muchos de ellos, por ejemplo, Pablo Volkin o Matías Oberlin, que fue una de las caras de este reclamo, son gente estudiada en historia, doctores en historia, que han realizado este observatorio. Lo crearon el día después del anuncio de Adorni públicamente del proyecto de ley del gobierno de intentar derogar la ley de tierras. Si no tuviésemos educación pública, si no tuviésemos la historia como carrera y grandes profesionales como los que tenemos, quizás no tendríamos este conocimiento cabal de lo que es la propiedad de la tierra en Argentina y la hiperconcentración por parte de extranjeros. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Por supuesto, así que... Y bueno, y también se explica por qué quieren acabar con la educación pública, universitaria, etcétera, ¿no? Porque Totalmente. permite esto. Total. Ver ese mapa nos permite entender de qué estamos hablando, ¿no? El laburo que han hecho es increíble. Contá un poquito lo que estamos viendo ahí. Sí, estamos viendo el mapa de extranjerización. Digamos, a ver, porque no llego a ver. No, pero por bien. ejemplo en Misiones seguramente el pueblo que hablamos está ahí porque más Claro. del 70% está en rojo Lo y que está está en en- amarillo. Exacto, lo que está en amarillo y en rojo es la propiedad extranjera, digamos, Claro. ¿no? Ellos dicen Zona que de frontera, ahí en total el de norte la- donde está el litio y donde está... Sí, y San la Carlos pampa del húmeda Paraná. que es rica, la sociedad rural no te vende ni cerca un cacho de tierra, que es lo que No, también claro. dice ese mapa. ¿no? es la totalidad de la provincia de Santa Fe, todo el territorio que está en manos de extranjeros, o todo el territorio de Inglaterra, han dicho. Así que es una problemática muy importante, muy profunda, y que se obtuvo por parte del pueblo argentino un triunfo parcial. Fede Pasos, gracias. Por favor. Bien, ya está en los estudios Adriana Serkis, doctora en física, investigadora, diputada nacional por Fuerza Patria de Río Negro, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, así que te invito a quedarte. Vamos a una pequeña tanda así cortita y hay más programas, dale.